Son las criaturas de la noche por excelencia. La sangre es su alimento y el sol su principal amenaza. Algunos son elegantes y seductores y otros no ocultan su aspecto repulsivo. Están los atormentados por la culpa y los que disfrutan de su condición. ¿Y qué decir de su capacidad para convertirse en otras bestias? Sí, señores, afilen los colmillos, que hoy hablaremos de los 10 mejores vampiros en la historia del cine. Espero que lo disfruten. Número 10. No podemos empezar hablando sobre vampiros sin mencionar a Nosferatu. Como en otros videos ya hablamos bastante de la versión de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau, hoy nos detendremos en la remake de 1979, Nosferatu el vampiro. El director Werner Herzog siempre consideró que la producción de 1922 era la mejor película alemana de todos los tiempos y se propuso rendirle tributo. Para lograrlo, tomó la esencia original y recreó algunas escenas, aunque también le agregó detalles tan interesantes y sombríos como los de Murnau. La clave está en el nuevo vampiro, interpretado por Klaus Kinski. Su apariencia de roedor, el maquillaje cadavérico y los movimientos remiten a los de Max Schreck de la película muda, pero logra aportarle un plus enfermizo típico de otros personajes que compuso el actor. Sus escenas con Isabella Gianni son de lo más inquietantes de este largometraje. Gracias a la siempre excelente pero muy complicada dupla Herzog-Kinski, Nosferatu el vampiro funciona como homenaje al clásico del expresionismo alemán y se sostiene por sí misma. Número 9. La década del 80 fue ideal para ser adolescente y vampiro. Si no, pregúntenle a los personajes principales de The Lost Boys. Kiefer Sutherland lidera una banda de bebedores de hemoglobina que se alimentan de los habitantes de un poblado. Nadie sospecha de ellos porque lucen como los jóvenes modernos de esa época. Son atractivos y hasta conducen motos, pero no dejan de ser entes demoníacos que pueden volar y durante el día duermen de cabeza. El guión original estaba inspirado en la historia de Peter Pan y los chicos perdidos de la Tierra de Nunca Jamás. El director iba a ser Richard Donner y, al igual que en Los Goonies, iba a volver a trabajar con chicos, pero fue reemplazado por Joel Schumacher, quien les dio a los monstruos el toque definitivo, más sexy y peligroso. Por los vampiros parranderos, el elenco, el look y la banda sonora, The Lost Boys es una verdadera película hija de los años 80. Número 8. Un requisito indispensable para todo vampiro es el estilo, y eso es algo que le sobra a los protagonistas de El Ansia de 1983. En la ópera prima de Tony Scott, Catherine Deneuve y David Bowie son dos no muertos que viven en Manhattan y buscan víctimas en discotecas. No usan colmillos, pero matan usando puñales diminutos y filosos. Y hay otro detalle decisivo: pueden vivir siglos, pero tarde o temprano envejecen y se quedan consumidos igual que momias putrefactas. Por eso aparece el personaje de Susan Sarandon, una científica que tiene la solución a estas cuestiones, aunque termina convirtiéndose en la nueva amante de Catherine Deneuve. El resultado es una mezcla de horror y erotismo que, como dijo Scott, escandalizó hasta su propia madre. Mención especial para Peter Murphy, por entonces cantante del grupo de rock gótico Bauhaus. Con su aspecto de auténtico vampiro, se luce en los créditos iniciales entonando la muy atinada canción Bela Lugosi is Dead. Número 7. Los vampiros hacen también de las suyas en las comedias, muchas veces con resultados hilarantes. Roman Polanski lo demostró con La danza de los vampiros en 1967. Aquí, el mismísimo director es uno de los cazadores de chupasangres que salen al rescate de una joven, interpretada por Sharon Tate. En el medio se cruzan con refinadas criaturas de las tinieblas, incluyendo el primer vampiro judío y el primero abiertamente homosexual. Y por supuesto, forman parte de la danza que anticipa el título. La película no fue todo lo exitosa que se esperaba, pero con el tiempo ganó fanáticos incondicionales. Por su parte, Polanski y Tate se enamoraron durante el rodaje, se casaron y fueron de las parejas más cool de fines de los 60, pero el destino fue trágico para ellos por culpa del clan Manson. Volviendo a La danza de los vampiros, es una estupenda parodia al terror de la productora inglesa Hammer y también una de las películas más divertidas de Polanski. Número 6. Guillermo del Toro ama a los vampiros. Podemos notarlo en Blade 2, en la serie de Strain y, para empezar, en su ópera prima Cronos de 1993. Federico Lupi es Jesús Gris, un anciano vendedor de antigüedades que es infectado por el artefacto creado por un alquimista. A partir de ese momento recupera energía, rejuvenece un poco, pero sus apetitos pasan a ser sanguinarios. Todo esto con su nieta como testigo. Del Toro le imprimió un tono melancólico a la película y al personaje. No hay nada de glamour acá. Jesús
Jesús es un hombre común que se debate entre los beneficios de su problema, pero sabe que las consecuencias son cada vez más devastadoras. La escena en la que debe lamer sangre del piso da perfecta cuenta de su situación, pero como en posteriores películas del realizador, el verdadero monstruo de la historia no es él, sino un humano. En este caso, un ambicioso millonario que busca la inmortalidad, aunque deba deshacerse de sus rivales. Cronos ganó toneladas de premios, le permitió a Del Toro comenzar su exitosa carrera como director y principalmente le mostró al mundo su personal visión de los vampiros y los monstruos en general. Número 5. Near Dark de 1987 es la prueba de que puede haber vampiros en todos lados, incluyendo las carreteras norteamericanas. En su primera película en solitario, la directora Catherine Bigelow también torció otros tópicos de la mitología vampírica. La pandilla liderada por Lance Henriksen viste como vaqueros urbanos y no lleva colmillos, aunque usan armas blancas para cortar a sus víctimas. Otra innovación de la película es la posibilidad de revertir el vampirismo mediante la transfusión de sangre, ya que de esa manera el protagonista logra volver a la normalidad luego de ser infectado. Además de sus toques originales, gran parte del encanto de Near Dark radica en su elenco. Henriksen, Janet Goldstein y Bill Paxton venían de trabajar juntos en Aliens de James Cameron y vuelven a demostrar una química perfecta para hacer de las suyas cuando cae la oscuridad. Una joya semi-olvidada que siempre vale la pena recordar. Número 4. Retomando los vampiros y las comedias, What We Do in the Shadows de 2014 es una de las obras maestras más recientes. Jemaine Clement y Taika Waititi dirigen y protagonizan este mockumentary sobre 3 no muertos de siglos atrás que deben aprender a moverse en la Nueva Zelanda contemporánea. Compran por internet, cuentan con servidumbre humana, suelen pelearse con una pandilla de hombres lobos, deben cuidarse de un cazador y uno de ellos vive acosado por el enfrentamiento con una legendaria bestia, que resulta ser una ex. Estos chupasangres parodian a sus colegas más famosos, ya que visten elegantes como los del terror gótico, usan colmillos, vuelan y pueden transformarse en otros animales. Incluso un cuarto integrante es muy parecido a Nosferatu y se la pasa recluido. Los gags provienen del choque cultural con el mundo moderno, de sus anécdotas y de su sensibilidad, de modo que no dejan de ser simpáticos y queribles. La película generó un culto inmediato y dio lugar a una serie, también con Clement y Waititi entre sus principales responsables. Número 3. Una de las grandes películas con vampiros en lo que va del siglo XXI llegó de Suecia. Se trata de Let the Right One In, de Thomas Alfredson. Oscar, un chico de 12 años, entabla relación con Ellie, una chica aparentemente de su edad que recién llegó al vecindario. Ella resulta ser un vampiro, pero eso no impide que la amistad se fortalezca. Ambientada a comienzos de los 80, la película es un perverso cuento de hadas urbano, como una relectura tenebrosa de Melody. Posee un ritmo sin estridencias, pero con momentos impactantes que aún así evitan la fórmulas. Ellie posee la palidez de los no muertos y la fuerza como para trepar edificios y alimentarse de sus víctimas. Pese a todo, no deja de ser una criatura frágil y la relación con Oscar es genuina. De hecho, no duda en despedazar a los chicos que lo maltratan. Esta historia también tuvo una versión estadounidense llamada Déjame entrar, dirigida por Matt Reeves. Aquí, Chloe Grace Moretz encarna a una criatura nocturna y no lo hace nada mal. Lamentablemente, esta remake no se compara en lo más mínimo con la película original. Número 2. La escritora más preocupada por los vampiros es Anne Rice. A partir de su novela Entrevista con el vampiro, le dio vida, paradójicamente, a un gran número de no muertos. Justamente, ese libro fue llevado al cine en el film homónimo de 1994, dirigido por Neil Jordan. Brad Pitt encarga a Louis, un individuo angustiado que quería morir, pero por el contrario, es vuelto inmortal. Para peor, no quiere matar para abastecerse. Lestat, su creador y maestro, quiere convencerlo de su nueva naturaleza. Estos vampiros son hijos directos de la tradición gótica, con sus tormentos, sus apetitos y sus complejidades. Tom Cruise se roba sus escenas componiendo a Lestat en un papel que sorprendió a la mismísima Anne Rice. Pero también vale recordar a Claudia, una vampira que, aún con el correr de los años, conserva su forma de niña. La hoy consagrada Kirsten Dunst tenía 10 años en ese momento, pero debió hacer escenas audaces como besar a Brad Pitt. La literatura de Rice también fue llevada al cine en La Reina de los Condenados, con la malograda cantante Aaliyah, pero no conserva la fidelidad a los textos, ni regresaron los actores del film de Jordan. Por eso podríamos decir que Entrevista con el vampiro todavía espera una continuación que esté a su altura. Número 1.
Seguro se imaginaron que así sucedería. Drácula no puede dejar de liderar toda esta lista de vampiros. En su figura reside la más pura esencia del no muerto, el aspecto, la fortaleza y las debilidades. La novela de Bram Stoker, publicada en 1897, dio pie a una interminable cantidad de adaptaciones, pero aquí destacaremos las tres más emblemáticas. En la de 1931, a cargo de Todd Browning, Bela Lugosi interpretó a un conde refinado, irresistible, con una presencia que se sostiene hasta nuestros días. Por eso sigue siendo el Drácula más icónico. Tan identificado quedó Lugosi con el papel que cuando murió en 1956 fue incinerado vestido como Drácula. A fines de los 50, Hammer Films le dio un giro más sensual y feroz al personaje en Horror of Dracula. Christopher Lee se puso la capa y no se la quitó por un buen tiempo, ya que esta seguidilla de films continuó hasta principios de los 70. Claro que el Dr. Van Helsing, encarnado por Peter Cushing, siempre estaba ahí para ajusticiarlo. Este Drácula también fue uno de los primeros en lucir colmillos. En 1992, Bram Stoker's Drácula mostró una aproximación más cercana a la vida real. Gary Oldman compone a un conde que sigue al de la novela, pero también tiene elementos de Vlad el Empalador, el sádico príncipe rumano que inspiró la creación de este vampiro. Se aprecia en la secuencia inicial cuando empala sin piedad a los soldados enemigos, un film dirigido por Francis Ford Coppola que sigue siendo la adaptación definitiva de este personaje. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.